Bueno, y ahora volvemos con el tema de los metrodelegados. En las últimas, hace minutos nada más, se conoció que hubo más despidos en medio del paro. En este caso tocaba apertura de molinetes en la línea 6. Ahí está nuestro móvil. Sí, estamos con Flavio Baigorria, es metrodelegado. Flavio, ¿esto es un paro en puerta? Bueno, lamentablemente parece que están trabajando para eso. Nosotros hace 40 días que arrancamos este plan de lucha, siempre con el objetivo de no perjudicar de manera excesiva a los usuarios, por eso comenzamos con apertura de molinetes, y en el momento de afectar el servicio haciendo retención de tareas, lo hacíamos en horas parciales, de a una línea por día, siempre pensando en que el usuario pudiera tener medios alternativos. Un usuario que ya está cansado. Por supuesto, y lo entendemos, pero también lo recepcionamos en todas las aperturas de molinetes un inmenso apoyo, porque la mayoría de los usuarios son trabajadores y están sufriendo una situación en la que todo aumenta menos el salario. Capaz que se pierde de vista por qué arrancó este conflicto. Arrancó este conflicto porque lamentablemente nos quisieron imponer menos de un 15%, porque anualizado creo que es un 13%, en 3 cuotas. La última cuota de nuestro aumento, si se lo puede llamar de esa forma, recién lo cobraríamos en enero, febrero del año que viene. En una actitud donde lamentablemente, que tanto se pregona el diálogo por parte de las autoridades y también por parte de las empresas, de un día para el otro se cierra la negociación después de haber tenido 3 audiencias en la Secretaría de Trabajo, anunciándonos que esta era la pauta que se había acordado con un sindicato que no es el más representativo de los trabajadores del subte, y comenzamos un plan de lucha. Bueno, lamentablemente parece que la empresa y las autoridades están buscando una escalada que nos lleve a un paro total y que termine enfrentándonos con los usuarios, que, le repito, también son trabajadores, cosa que nosotros no queremos. Permítame que nuestros compañeros en el piso puedan revisarle preguntas. Bueno, Sí. la pregunta que va fundamentalmente tiene que ver con qué alternativas le dejan a ustedes, ¿no? Porque si cuando paran, los llevan presos, y cuando abren molinetes los echan, ¿cuál es la situación, ¿no?, que les quedan a ustedes para tomar una medida? Claro, es lo mismo que nos preguntamos nosotros, es absolutamente pertinente la pregunta. Cuando este conflicto se podría destrabar en 5 minutos, si la autoridad de aplicación, así como nos convocó a 3 reuniones hace ya 45 días, 3 reuniones incluso después del fallo de la Corte, que tanto se habló diciendo un montón de mentiras, como que a nosotros no nos correspondía discutir paritaria, porque no tenemos la personería gremial, etcétera, etcétera, lo que tarde el secretario de Trabajo en convocarnos a una reunión para tratar de resolver este conflicto. Lamentablemente no vemos voluntad de diálogo y, como dice usted, nos llevan a una situación que se torna muy difícil, porque, como dice usted, fíjese que todas las sanciones, yo recibí creo que ya 5 telegramas, todas son por las aperturas de molinetes. Incluso a compañeros de base, sanciones de 10, de 15, de 20 días, a compañeros que el delito que cometían era realizar una apertura de molinetes, escuchando un reclamo que nos hacía la sociedad de larga data. Bueno, lamentablemente nos llevan a una situación donde evidentemente no quieren diálogo, sino que están pensando en una escalada del conflicto que les sirva a ellos para enfrentarnos con los usuarios. Parece que ese es el negocio, presentarnos a nosotros como los malos de la película. Flavio, ¿cuál es la situación legal del gremio actualmente? La situación del gremio, nosotros conseguimos, al finalizar el 2015, después de 3 llamados a una audiencia, lo que se llama la compulsa, audiencias de cotejo, donde el otro sindicato no se presentó, entonces nos había declarado el Ministerio la personería gremial. Hubo apelaciones que presentó el otro sindicato, las apelaciones terminaron en la Corte Suprema, la Corte Suprema no se pronuncia por la cuestión de fondo y ordena que se haga de nuevo el procedimiento desde la autoridad de aplicación, o sea, desde el Ministerio de Trabajo. Cosa que nos preguntamos, ¿por qué el Ministerio de Trabajo no tomó cartas en el asunto
y trató de resolver de una buena vez la cuestión de la compulsa para resolver cuál de los gremios cuenta con la facultad de la personería gremial, que es lo que te autoriza a firmar convenios colectivos de trabajo. No obstante, después del fallo de la Corte, repito, nosotros tuvimos audiencias, tuvimos reuniones que constan en actas en la Secretaría de Trabajo y hemos firmado acuerdos colectivos. Entonces, todo lo que se ha dicho en estos 40 días de conflicto, tanto por la empresa, tanto por otras autoridades y cuestiones que lamentablemente han levantado de mala fe algunos periodistas, no digo que sea el caso de Crónica, por supuesto que es una excepción, para embarrar la cancha y tratando de confundir a la opinión pública, negando hasta el propio derecho que tenemos como sindicato a realizar medidas de fuerza o discutir paritaria. Sí, no, acá en el estudio tenemos muchos invitados. Por ejemplo, nos acompaña Walter Ceballos, representante del radicalismo, también del Comité Nacional, ¿no?, del Radicalismo, y es secretario de Defensa. Bueno, obviamente esta situación, ¿no?, de convulsión social, de paros, manifestaciones, ¿ustedes qué interpretación hacen de esta situación social que se está viviendo hoy en la Argentina? Walter. Bueno, No, le estaba preguntando exactamente a Walter Ceballos, representante del radicalismo, también exsecretario de Defensa. Digo, ¿qué posición tienen con respecto a esta situación social que se vive en la Argentina, ¿no? Un conflicto con el subte que todavía no tiene una solución y ahora se suman más despidos. Bueno, a ver, el tema del subte es un tema de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien es una concesión del Gobierno Nacional, es una administración jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que en general estamos atravesando un proceso de transición, la salida de un modelo económico y social que dejó a diciembre del 2015 1 de cada 3 argentinos en la pobreza y que dejó una economía con déficit fiscal, con déficit comercial y con inflación creciente. Estamos en un proceso de transición, yo creo que a través del camino adecuado y tratando de llevar adelante las transformaciones que le permitan a la Argentina salir de ese modelo para ir hacia un modelo de producción, de crecimiento y de distribución igualitaria de la riqueza, no solamente en términos sociales, sino también en términos federales. Y creo que ese proceso no se va a concluir solo en 2 años ni en 4, es un proceso que va a llevar su tiempo y que creo yo es el proceso adecuado, más allá que hay algunas cuestiones de ajuste que hay que mejorar, que hay que cambiar, siempre protegiendo a los más humildes, que son los que menos posibilidad tienen de manejar su propio sustento social, alimentario y de desarrollo, ¿no? Entonces esto dificulta aún más porque en esto se basa la gradualidad del Gobierno Nacional, que es no hacer un ajuste que reclaman algunos sectores ortodoxos de la economía, sino ir por un camino que es más largo, tal vez mucho más difícil, que el camino de la gradualidad para proteger a los sectores más vulnerables. Está con nosotros Pimpi Colombo, ex secretaria de Defensa del Consumidor. ¿Es así? ¿Es mucho gradualismo? Yo diría que sí, los objetivos son los que dice acá mi compañero de, ¿qué sería esto? De sala. De pastilla le decimos nosotros. Bueno, de pastilla, han agarrado para el lado equivocado. Las medidas que están tomando van exactamente al contrario de conseguir los resultados que dicen perseguir. Porque si vos, la primera medida de gobierno que vos tomás es devaluar y quitar las retenciones, con lo cual llevaste el precio de la comida a las nubes, ¿qué es lo que vos producís en los sectores populares? Que el sueldo que vos tenés toma ahora un lugar mucho más grande de lo que vos necesitas para lo básico, que es para comer. Por lo tanto, achicás tu gasto en otras cosas, y vos achicás tu gasto el que vive de otra tarea, sea el zapatero, sea el que te vende la ropa, lo que sea, disminuye su posibilidad y vos a eso le agregás
de una manera violenta, no diría muy gradual, los aumentos enormes en las tarifas de servicio público, los domiciliarios, el transporte, el peaje, bueno, Pimpi, etcétera, hoy, por ejemplo, etcétera, menos todavía. Este conflicto que estamos ahora viviendo, ¿no? Que es el del subte, que están pidiendo la reapertura de las paritarias, ¿no? Porque cerraron en un 15% y ellos además están pidiendo participar de esta discusión. ¿Vos qué posición tenés? Pero es que es elemental acompañar y apoyar a los trabajadores a través de sus organizaciones. Sí, mirá, el gobierno ha permitido que los sectores más oligárquicos, menos productivos de la Argentina, se vayan para arriba en estos 2 años y medio de gobierno, con cantidad de cosas que no responden a la verdad, como decir que en el año 2015 un tercio de la población o el 30% estaba en situación de pobreza, lo cual no resiste ningún análisis serio en términos de números, pero que en definitiva, si esa fuera la verdad, ellos habrían duplicado prácticamente la pobreza. Lo que ve cualquier persona, lo ve en su propia realidad, cada vez le alcanza para menos la plata que cobra. Como los trabajadores del subte o cualquiera, hoy UPCN, los de todos los gremios están diciendo que lo del 15% es prácticamente una burla. Y fue lo único en lo que el gobierno se esmeró en decir, este precio sí se cuida y se establece desde el gobierno, sea implícita o explícitamente. Eso da lo mismo. Y lo cierto es que ninguno de los sindicatos ya lo puede tolerar. Y lo que pasa con los trabajadores del subte es eso, y ellos lo tienen muy en claro, y creo que todos los que somos usuarios del subte los acompañamos, a pesar de que, por supuesto, que significa un problema cuando vos no disponés de los medios de transporte para ir a tu propio trabajo, ¿no? Flavio, ¿seguís ahí? No sé si escuchabas recién los comentarios, tanto, bueno, un representante tenemos del radicalismo también. ¿Ustedes se sienten cuidados en toda esta situación? Digo, pues ustedes están reclamando además la reapertura de las paritarias, ¿no? Hoy en un contexto social donde ya la mayoría, por lo menos de los economistas, hablan de que el 15% en la inflación es casi irrisorio, ¿no? Por supuesto. Y aparte escuchaba respetuosamente al señor que hablaba de gradualismo. Lamentablemente los trabajadores del subte sufrimos el 22 de mayo una lección de gradualismo. O sea, en 25 años que yo tengo casi de antigüedad, nunca vi una represión con 15 presos en la estación Las Heras. Y la respuesta por parte de los sectores empresarios, que en lugar de convocar al diálogo, porque, dígame la verdad, un 15% en 3 cuotas, que anualizado es menor al 15%, es prácticamente una rebaja salarial. No hay consultora mínimamente seria que no proyecte una inflación menor al 25%, sin hablar de lo que perdimos en los 2 últimos años de poder adquisitivo. Entonces, lamentablemente, lo que vemos es que el camino concreto no tiene absolutamente nada que ver con el discurso permanente del diálogo, y nosotros lo estamos sufriendo en carne propia. Hace 45 días que estamos con este conflicto y lo que vemos de parte de la empresa y acompañado por el gobierno que tanto pregona el diálogo y el gradualismo es una escalada de suspensiones, represión, detenidos y ahora despedidos. Flavio, sí, bueno, te pedimos lo escucho. Que sigas ahí, nosotros seguimos hablando con invitados. Gabriel Solano, ¿hay gradualismo? No, ningún gradualismo. Acá lo que hay en realidad es un fuerte ajuste. Escuchaba al defensor del gobierno acá en el programa, creo que está equivocado de principio a fin. Soy contundente. El tema del subte me interesa porque representa el país. ¿Qué pasa en el subte? Seamos claros. Yo presenté un amparo. Soy legislador de la Ciudad de Buenos Aires y otros legisladores también, y la justicia nos dio la razón y suspendió el aumento que decretó la reta. Porque fíjate qué interesante. Decía la empresa, junto con la reta, que la tarifa técnica era de 18 pesos. La auditoría de la ciudad, un organismo de la Ciudad de Buenos Aires, lo corrigió, dijo que es 15. El gobierno insiste y le regala 800 millones de pesos por año a Metrovías en materia de subsidios. 800 millones contradiciendo la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. La justicia dijo no puede ser. Suspendió el aumento en 2 fallos, primero de primera instancia y luego de Cámara. A pesar de esto, a la empresa le da un aumento del 66% en la tarifa. ¿Cuánto a los trabajadores? 14%. Fíjate qué interesante.
A Metrovía, 66% de aumento. A los trabajadores, 14% o menos, porque como son en cuotas, al anualizarlo se reduce ese aumento. Larreta, y quiero ser claro, yo lo dije el otro día en la legislatura frente a los diputados del oficialismo, está mintiendo a la opinión pública. Miente deliberadamente. Cuando dice que es un sindicato ilegal, es mentira. Es un sindicato simplemente inscripto y de acuerdo a resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no del Frente de Izquierda, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene derecho a hacer huelgas, a representar colectivamente a los trabajadores. Y cuando Larreta sale a decir que el sindicato es ilegal, ya sabemos que estos despidos los hizo Larreta, no Metrovías. Estos despidos los ordenó Larreta y es una provocación. Son trabajadores, 2 de los 3 despedidos son miembros de la comisión directiva del sindicato y el tercero es delegado de la línea B, tiene fueros. ¿Y por qué digo que esto de algún modo es lo que pasa en el país? Porque hoy sabemos que el problema no son las lamparitas que escuchamos al inicio. Pongan la lamparita que quieran. El gran problema que se estableció acá es una dolarización de las tarifas que con el 30% de devaluación que hubo ahora, están las notas de los diarios de hoy, si se traslada todo al precio, el tarifazo este año es impagable y terminamos como en Brasil. En Brasil acaba de estar ocurriendo una huelga camionera que obliga al gobierno de Temer a retroceder. Esto es impagable, esto no va a ningún lado y el gobierno quiere que esta crisis la paguen los trabajadores. Se dolariza el gas, la luz, las tarifas y lo único que queda en pesos es el salario. Eso no puede ser. Vamos a escuchar exactamente lo que decía Marcos Peña sobre esta situación, otras también que tienen que ver con la discusión de tarifas, que atención con esto, vamos a hablar porque se viene mañana una discusión fuerte en el Congreso. ¿Qué decía el jefe de gabinete sobre esta situación? Ratificando la vocación de siempre estar dispuestos a dialogar y buscar alternativas que sean realistas, que sean responsables, que estén dentro del marco de la Constitución y sobre todo con el objetivo central de todo lo que hacemos en materia económica, que es cuidar a los argentinos, cuidar el crecimiento que hemos empezado a lograr, pero al mismo tiempo decir la verdad, ¿no? Y ser realistas en términos de que los recursos son los que existen y no se puede mentir en ese sentido. No, yo creo que lo que él se quiso plantear es centralmente un concepto, ¿no? Que ha sido el que rigió durante el kirchnerismo mucho tiempo, que es esta idea de una demagogia en materia energética y tarifaria, que al final se demostró que era una mentira, pues se planteaba que no se estaba pagando las tarifas y se pagaban desde otros lugares. Entonces, en ese sentido, esa fue la política energética kirchnerista que a nuestro entender fue muy negativa y desde ese lugar es que él hace ese planteo. ¿Qué opina? Natalia González Seligra, hablar de lamparitas es correr el foco de la discusión, justamente. Sí, creo que es parte de un discurso del gobierno de hacer responsable a las familias trabajadoras, el conjunto de la población, de una crisis energética, que es verdad, lo que dice Marcos Peña fue generada por el gobierno anterior, pero que ellos han profundizado y liberalizando las tarifas pretenden beneficiar a los grandes empresarios. Entonces, el discurso demagógico del gobierno, ¿no es cierto?, de buscar por un lado apretar a los senadores del PJ que han dicho que van a votar el proyecto de ley que plantea retrotraer las tarifas a noviembre del 2017 y ajustarlas a la variación salarial, pero por otro lado hacer responsable y tratar de convencer a la población de que son responsables del consumo. Yo me pregunto, una familia, incluso en el Gran Buenos Aires, que es lo que yo conozco, donde todavía no está el tendido de gas en el total del territorio bonaerense, una familia ahora en el invierno, ¿qué tiene que ahorrar? ¿Apagar la estufa? ¿Dejar de bañarse con agua caliente con un termotanque eléctrico porque no tiene tendido de gas? Entonces, creo que justamente lo que está buscando el gobierno es tratar de legitimar un discurso, incluso ponerla en oposición a Cristina, ¿no es cierto?, diciendo que es una locura el proyecto de Cristina, tratando de buscar ese enemigo para persuadir al PJ y convencer a la población de que hay que hacer un esfuerzo, mientras ellos benefician a las grandes patronales de la energía, como veíamos recién del transporte con la empresa de subte, y quieren convencer a la población de que tienen un gran esfuerzo. Bueno, sí. Evidentemente acá lo que está planteado es no solo que salga esta ley, que puede ser un paliativo para el bolsillo de la población, sino evidentemente enfrentar todo este plan de ajuste que viene avanzando el gobierno y que las centrales sindicales, los sindicatos, como muestran los trabajadores del subte, no pueden hacer la vista gorda al mirar para otro lado, sino que hace falta tomar cartas en el asunto. Walter Sayo fue secretario de Defensa, ¿no? Sí. Vamos a hablar ahora, un ratito, de algo que específicamente tiene que ver con su anterior
trabajo tiene que ver lo que dijo Macri hoy respecto de la fuerza de seguridad en temas de defensa interior. Vamos a hablar. Pero primero déjame porque... Por vas eso, a contestar. no, a esto voy. A esto voy. Estoy como en el fútbol de primera, ¿viste? Juego de visitante sin tribuna. No, están todas las voces acá. A ver, ¿no? sí, están todas las voces, me parece muy bien, y me parece que esto es un poco el reflejo de los distintos pensamientos de la Argentina, que también deben ser colectados en un sistema democrático con la decisión de la gente, porque pareciera ser que si no, cada uno tiene una verdad que cuando la pone a consideración popular del voto, algunos tienen más, otros tienen menos, pero tampoco esto es que dé derecho a hacer cualquier cosa ni a dejar de escuchar cualquier voz. A ver, primera cuestión, el tema del subte. Fue la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, la que firmó un convenio colectivo con el 15% porque es la representación legal mayoritaria de ese sector del transporte. La verdad, la información que da el señor, si la Corte ha dicho eso, la Corte deberá sancionar y entonces el funcionamiento de la justicia reordenará el debate. Por el otro lado, me parece que una cosa es el derecho a huelga y otra cosa es que nadie tiene derecho a romper el patrimonio estatal. Nadie tiene derecho a creer que porque hace huelga tiene derecho a romper un sistema de transporte público. Ahora, ¿qué sistema de transporte? Usted dice porque bajaron a las vías del tren y intentaron... No, porque bajaron a las vías del tren y porque también hay una causa judicial abierta por sabotaje en el tema de la electrificación del subte, que no lo voy a decir yo en esto no tengo información particular que no sea la información publicada. Por el otro lado, me parece que el derecho a huelga es una cosa y otra cosa es evitar que la empresa pública preste el servicio aún en un servicio público, como bien se ha dicho, que es muy importante, que es indispensable en la ciudad de Buenos Aires. Yo no creo tanto que sea un tema nacional. Yo vivo en Villa Mercedes. El transporte en colectivo en Villa Mercedes cuesta 15 pesos. Y a veces para llegar a laburar tenés que tomar en una ciudad de 150.000 habitantes 2 líneas de colectivo. Entonces, digo, la realidad de lo que se vive en energía eléctrica, en gas aún en garrafa con la tarifa social y todo, en el interior no es por ahí la única ni la misma que se vive en la ciudad de Buenos Aires. Esto por un lado. Por el otro lado, también quiero decir lo que dijo Pimpi. Decir que no había 33% de pobreza es porque cuando tuvo el gobierno que ella defiende, rompió el INDEC, que es como romper el termómetro cuando tenés fiebre. Falso. Entonces, bueno, otra está bien. falsedad. Digo, hablo de las cifras oficiales. No. Yo hablo de las cifras oficiales. Si no le gustan las cifras oficiales, miremos el observatorio de la UCA, ahora, que también era cuestionado. ¿Puedo decir una cosa en la Una aclaración? cifra oficial. Para Ese no desinformar a la 30% fue un audiencia. invento del Yo hacer una gobierno. aclaración nada más, por favor. Para tener un Me punto gustaría hacer una de aclaración sobre el partida. subte. Yo lo se faltó escuché. la verdad. Yo se lo faltó la escuché. verdad. Digo, en el Yo lo subte. escuché. No, Yo pero en te el subte. escuché. Una cosa para que. Pero como yo te Esperamos que escuché. termine uno y Esperemos vos que le termine. contestás. Yo te Claro, que la escuché. población, sí, pero yo estoy te diciendo cosas que escuché. son Vos no falsas. tenés más Espera. derecho que yo. ¿Cómo? Vos no tenés más derecho que yo. Yo Escuchémonos. respeto tu uso de la Vos palabra. tenés derecho, por lo visto, a reprimir a los trabajadores. Vos estás a favor de la yo no represión de los reprimo a trabajadores, por nadie. supuesto. No, Dejemos hablar. Ese es el tema. Dejemos hablar. Pero es falso lo que estás diciendo. No es falso. Sí. Yo creo que no es falso. Bueno, pero si hay una denuncia es falso y porque una la Corte Suprema investigación de fiscal Justicia no dijo, bueno, no querés dijo hablar vos. que la UTA tiene. Querés hablar vos. Tenés miedo de no tener razón. Vos no, a ver, primero nos chicanimos porque acá es un Pero tema no, muy ¿cómo serio. que no? Pero si yo hay estoy trabajadores hablando, yo te despedidos. escucho. Bueno, habla vos, después hablo yo. Sí, seamos claros. Hubo una compulsa. Vos sos claro hubo una con tu verdad, compulsa. yo con la mía. La AGTCIT presentó 2.600 afiliaciones. La UTA 600. Que vos digas acá que la UTA representa a la mayoría del subte es mentira. Y como yo tengo acá la función de no dejar pasar mentiras porque son deliberadas, 2.600 contra 600 es bastante contundente a favor de un sindicato contra otro, es importante. 2,
¿Por qué la no Corte tiene Suprema... personería gremial? No, si no, vos no. mismo dijiste que tiene personería gremial presentada pero no otorgada. Pero tiene, lo dijiste el vos. sindicato es No, simplemente inscripto, entonces falta que sea ilegal. simplemente inscripto, No, no. pero los convenios colectivos de trabajo no lo Pero no puede lo hacer firman los paros. sindicatos. Pero puede hacer paros. Si quieren pero ilegalizar si yo no los estoy sindicatos. diciendo que no puedan hacer No, no, paro. sí. Yo no digo que no puedan hacer paro, lo que no pueden hacer es romper los sistemas no rompió nada, de alimentación no rompió nada. energética. Segundo, Bueno, veremos, digo, que lo diga están la mintiendo. justicia. Los trabajadores pararon. Paró todo el subte el otro día. Sí, y está la bien. empresa quiso manejar los subtes Sí. con personal jerárquico Sí. que está fuera del convenio colectivo de trabajo Y sí. y de acuerdo a los convenios colectivos que tiene Argentina. Porque se el declaró un OIT, servicio público de el OIT emergencia. no Eso puede está previsto en la esquivar ley. un rompehuelgas. A No ver. está permitido No legalmente. está, sí A ver. está Por ¿Pueden, supuesto hacer que es huelga? falso. ¿Pueden pelear paritarias? ¿Cómo? ¿Pueden pelear paritarias? Por supuesto que sí. Pelear paritaria. Claro, como sindicato inscripto no reconocido. Yo tengo entendido que no, yo no soy un especialista en el derecho laboral, tengo entendido que Bueno, no, por supuesto y el que sí. Ministerio de Trabajo no lo ha convalidado y la justicia laboral tampoco. Entonces, a ver, yo me baso en lo que dice la ley. No dice Si eso la hay ley. el sindicato No de dice la eso la ley. especialidad del transporte, No dice eso la ley. es la UTA el que firma No dice el eso la convenio. Esto no niega que un gremio inscripto pueda hacer paro, pero una cosa es hacer paro y otra cosa es impedir que funcione un servicio Y público. no funciona. Ahora, perdón, Es pero no una es mentira, cosa que Tami, tiene que ver, es una mentira. o sea, la discusión legal va por un carril. Sí. Ahora, hay otro que es la realidad, sea la UTA o sea los metrodelegados, o sea alguien inscripto, si acuerda una paritaria acorde con lo que aumentan los precios, acorde con la inflación, Sí. supongo que este conflicto no existiría. No, pero Creo que sí. el conflicto se da porque el gobierno insiste con 15% de inflación, cuando en realidad la inflación sabemos que va a A estar ver. más cerca del 30 que del 15. Los que firman la paritaria son los gremios, no el gobierno. No, bueno, el pero- gobierno fija una pauta en el presupuesto nacional para el cálculo macroeconómico que aprobó el Congreso, que fue con el 10% y después el gobierno mismo. El 28 de diciembre dijo, El 15. nuestro cálculo ha sido erróneo y lo vamos a poner en el 15. De todas maneras, la mayoría de las paritarias que se han firmado, yo no lo sé si esta, la de la UTA creo que sí, también tienen tienen Cláusula de revisión. cláusulas Sí. de revisión, que Sí. antes se llamaban gatillo, ahora se llaman revisión. Son Creo dos cosas que distintas son igual, ¿no? diferentes. Sí, son dos Son cosas diferentes. distintas. Creo que este convenio, te repito, yo no soy un especialista, fui convocado a hablar de tarifa, digamos, pero de todas Sí. maneras, lo que te quiero decir es, en este convenio, creo que la cláusula de revisión tiene una primera revisión en agosto y una segunda revisión en diciembre. De todas maneras, el problema que existe entre dos representaciones gremiales del transporte automotor y el subte está dentro de la competencia del transporte automotor, deberán resolverlo dentro de la ley. Yo la verdad es que no firma el Poder Ejecutivo Nacional, ni hay un decreto que topee, hay gremios que están pidiendo el 20%, hay gremios que han cerrado en el 12%, hay gremios que han cerrado en el 15% y que están solicitando la revisión dentro de lo que es el convenio colectivo de trabajo de cada una de las especialidades. Digo, una cosa es tratar de trasladar a todo el ámbito de las relaciones laborales un conflicto puntual que existe en el transporte subterráneo de la ciudad de Buenos Aires porque hay una diferenciación gremial entre lo que son los metrodelegados y lo que es la Unión del Transporte Automotor. Ninguno de los dos está patrocinado por el gobierno ni está patrocinado por la coalición Cambiemos. Ahora bien, Pipi, sí. Lo cierto es que nosotros estamos en un problema que excede con creces la situación que se plantea en el subterráneo. Estamos en una situación donde el gobierno no atina a encarar en algún sentido y todas las medidas que toma, todas, una tras otra, nos van poniendo a la Argentina en una encerrona y todo el tiempo parece que nos quiere llevar a discutir lo que no es. Lo cierto es que este gobierno, desde el primer día cuando decidió favorecer a la oligarquía Decidimos con no la ser medida, Venezuela, Pimpi.
Por favor, Venezuela, por favor. Decidimos no ser por Venezuela, favor. decidimos tener Mirá, una normalidad como Uruguay. No, decidimos tener una normalidad no, señor, decidimos destruir lo que se hubiera ¿Pero construido qué de industria en la Argentina. ¿Pero qué Pero basta con andar por la calle, por ver el precio, si mira, entregamos la un devaluación gobierno con que hay, 15.000 el millones de precio dólares de que déficit tiene, energético. el precio que 15.000 tiene la millones de harina. dólares. Mira, no se ha logrado que nadie en el gobierno diga cuál es el costo de la energía, cuál es la tasa de ganancia. No hay. ¿Cómo que no? Te hablan de precio, nunca hablan del costo. Sí, la hablamos tasa de costo. razonable de ganancia. 90% no hablan, está entre petróleo y gas, Para el precio nada, internacional. para nada. A ver, el Y gobierno se- que vos y defendés objetan, importaba gas de y Bolivia a 15 objetan, dólares el millón de BTU. ¿De qué está hablando? Objetan que se haya tenido una política donde ¿De qué? el precio de los alimentos y el precio de la energía fueron las variables que se usó ¿qué para precio de los poder alimentos? desarrollar el país. Sí, señor. Destruyeron la, cuidamos, destruyeron cuidamos la ganadería. economía de los hogares. Destruyeron Mira, la ganadería, destruyeron la no, producción de por trigo. favor, todo, Antes ¿sabe terminamos qué? importando Son leche todo- de Uruguay. El ¿De qué está gobierno son hablando? todos eslogan y No, ningún falsedades. eslogan, Lo concreto. son los datos. Lo concreto. Los no, datos del ningún comercio dato, exterior. Ningún dato. Bueno, el bueno, dato está de bien. comercio exterior de tu gobierno, No, de mi es gobierno que no. de este gobierno No, de- es que tenemos de mi un gobierno déficit no. de balanza comercial como no hemos tenido nunca. ¿Cómo que no? No, Si ustedes nunca tuvieron hemos tenido. en 2015 solamente 15.600 millones de dólares de déficit energético. Tuvimos ¿Pero el qué? déficit de balanza comercial que tenemos hoy, de permitir la importación de cualquier baratija, lo que fuera, destruyendo lo que hubiera laboriosamente de la El 83% de las importaciones argentina. del 2017 Por son favor, insumos de mirá. pymes industriales. ¿De qué estamos hablando? Por favor, todo Sí. cháchara, sí. todo cháchara. ¿Cómo Y lo cháchara? concreto es que en la vida cotidiana, cháchara? cualquier señora que nos está viendo sabe que lo que digo es tal cual, es lo que vive en su casa. Cuando mira su monedero y mira su heladera, Sí, cuando mira sí. lo que tiene para Sí, está gastar. bien, está Y bien. ¿sabe qué? El presidente ¿Vos nos querés que dice la gente se que olvide de lo nosotros, que vivía? lo que nos propone el presidente es que nosotros apaguemos las estufas, que no tengamos aire acondicionado, que no tenemos derecho a llenar la heladera. Lo que nos dicen los funcionarios de este gobierno es que nos convencieron presidente, lo que de que un empleado medio con salario medio tiene derecho a tener una vida confortable. ¿Y sabes qué te digo? Sí, el peronismo le quiere proponer y siempre le ha propuesto al pueblo ese derecho. Pero por y supuesto. hoy por hoy. Pero para lo eso que hay que tenemos generar la de riqueza para claro, distribuirla. y nunca, Y hay que generar y nunca empleo, vamos a y hay que generar la generar riqueza inversión. con la política de un ¿Cómo que gobierno no? que está destruyendo ¿Cómo que no? absolutamente ¿Puedo? todas las posibilidades Pero no es eso lo productivas que de dice la Argentina. estadística. Crece Toda la producción. Perdón, Pimpi. Por Crece la favor. construcción. Pero, eso, Natalia, pero no crece es serio, la producción no es serio, económica. Perdón. absolutamente ¿Cómo que no es serio? Natalia, Gabriel, ustedes, a ver, ya quedó claro las diferencias con Ceballos. Ahora, ¿coinciden en la caracterización que hace del gobierno anterior? El gobierno anterior, seamos claros, Sí, ellos sí. trabajó para un vaciamiento energético enorme. Este gobierno, esto es así, es claro, y este gobierno está en una política que hacen que los usuarios, esto es importante, los usuarios financian a las empresas de una manera desmedida. Acá no se dice lo importante. En Argentina, el costo de producción de un barril de petróleo es $20. Quiere que se pague, ¿a cuánto? Al precio internacional. Como el precio internacional sube por motivos distintos. Pero Sube $20, Pará, ¿de dónde no, lo pará, saca? pará un ¿Pero poquito. de dónde lo A mí saca? déjame hablar. ¿De dónde lo saca? Era, por supuesto que ¿De $20. dónde Ahora, lo saca? pará un poco, ¿De qué yacimiento? ¿Me dejas hablar? Bueno, ¿De Cerro Dragón, sube el precio del $20? petróleo, sube el precio del Por petróleo. favor, pero no por hablemos. La crisis en Irán. Sube el precio del petróleo porque como el gobierno 80 dolarizó dólares vale en pará, el mundo el barril. El gobierno sí, pero acá el obrero argentino petrolero no cobra en dólares. Sí. El que transporta el petróleo del sur acá no cobra en dólares. El trabajador de la estación no cobra en dólares. La dolarización Pero vos sabés que es un compramos beneficio a las energía empresas. todavía. El gas, Sí. cuando le preguntaron a Anguren en el Congreso cuál era el costo del millón de BTU, Sí. dijo, no tengo claro, no Sí, lo sé. Sí. Sin embargo, se le da el precio internacional. ¿Sabés a cuánto estamos importando el millón de BTU de gas nacional no me licuado? compares la importación. $15. A mí me interesa otra cosa. ¿Cuál? No la comparación con la importación, me importa Pero que no cómo tenés es el gas. costo La peor local. energía es la que porque no el tenés. gas y el petróleo es del subsuelo argentino y es propiedad de Argentina. Yo te voy a Por lo decir tanto, cuánto no, vale no me hoy. decir nada. Usted Yo trabaja. te digo cuánto vale. ¿Sabés trabaja cuánto vale $2 sacar un millón de BTU? $2. No, $2. Y acá pero se está no, pagando a hijo. 6.
Entonces estamos financiando a empresas internacionales que se llevan la plata para afuera. ¿A dónde se van a llevar la plata si no pueden sacar todavía las inversiones que han hecho? La fuga de capitales de Argentina es gigantesca. ¿A dónde se llevan la plata? Ustedes trabajan a Languren y si no nos alcanza ni el gas que producimos todavía ni petroleras. Nosotros lo que queremos es volver a tener sustentabilidad energética. Quiero una cosa concreta para preguntar, cosas concretas. El gobierno de una manera cometió un error, ¿cree usted, al liberar el precio del combustible, decisión que se tomó y después se los convocó a los petroleros para que no aumenten? A ver, yo creo... ¿Se apresuró quizá a tomar esa medida? No, yo creo que en este proceso de la transición, el gobierno tiene que garantizar condiciones para volver a recuperar la producción energética petrolera argentina. Que el gobierno anterior recibió un país con sustentabilidad, autosustentabilidad energética y entregó un gobierno con 15.800 millones de dólares de déficit de importaciones energéticas en combustibles líquidos y en combustibles gaseosos. Para poder desarrollar particularmente todo lo que son los yacimientos no convencionales, hace falta que vengan inversores que pongan bajo la tierra argentina entre 38.000 y 45.000 millones de dólares, que el Estado Nacional no los tiene y que tampoco va a salir a pedir prestado para poner ahí, porque lo que está haciendo es pedir prestado para mantener un déficit fiscal que tenemos que eliminar atendiendo en el 67% del presupuesto el gasto social, el más alto de los últimos 20 años. Entonces, hay dentro de lo que son los mercados energéticos, yo creo que hay cosas para hacer en la competitividad, particularmente en el tema del gas. El gas, que hoy tiene un costo en la Argentina, un costo de extracción de alrededor de $4.30 y un costo de comercialización en los mercados donde se consume, que no es en los lugares donde se produce, de alrededor de $6 y se vende a $6.50, bueno, ahí me parece que hay cosas para hacer en la competitividad. En el mercado de los combustibles líquidos, el problema es que nosotros habíamos dejado de producir combustible líquido para importar. Es cierto que a lo mejor al principio era más barato seguir importando. Ahora, si nosotros no desarrollamos nuestro propio yacimiento, vamos a seguir dañando la balanza comercial, que es otro de los temas que afecta la fluctuación del dólar. Por eso digo, a ver, vamos en un esquema de transición. ¿Cuál es el proyecto del gobierno? El proyecto del gobierno es que a partir del año 2021-2022 la convergencia del precio del gas pase de $6.50 a $4, $4.20. Pero para eso necesitamos producir gas argentino que hoy no tenemos y que tenemos que seguir importando para poder alimentar el mercado del consumo nacional. ¿Vos conocés el cuento del hombre que quería enseñarle a su perro a vivir sin comer? Vos sabés que había un señor que tenía la fantasía de que iba a poder enseñarle a su perro a vivir sin comer. Y lo iba entrenando y le iba comentando a los amigos. Y entonces los amigos dicen, che, pero y al final tu perro aprende a vivir sin comer. Vos sabés que estaba aprendiendo y se me lo murió. Y yo creo que el gobierno nos está llevando laboriosamente, gradualmente, rápidamente en esa dirección. La diferencia entre los argentinos y los perros es que los argentinos piensan. Parece tan poco serio decir pensamos. Que lo que está distinto, pero justamente, pero pensamos. Y lo interesante es que nosotros, además los perros no eligen lo el amo. interesante es que en este momento en la Argentina se está produciendo la posibilidad de que el peronismo vuelva a unirse, porque después de una derrota electoral queda un poco groggy, y entonces eso es lo que está ocurriendo cuando mañana en el Senado se vote la ley contra el tarifazo del gobierno, para defender que en los hogares argentinos haya derecho a tener el confort que se merece. ¿Vos crees que si la economía argentina... Lo que no tenés derecho es exigirle a la gente que para resolver las ineptitudes de tu gobierno tengan que pagar las barbaridades de 6-7 canastas familiares y que tenemos derecho a la felicidad. A ver, les interrumpo a los dos un segundo.
Porque tenemos también otro tipo de realidades, no solo los problemas de las tarifas, también hay una realidad con los despidos, ¿no? Y en este caso estamos con gente del INTI, con Alejandro y Giselle, que vienen de Acampe, protestas, 250 despidos. ¿Cómo está el conflicto hoy en día? Bueno, nosotros llevamos ya 4 meses de lucha por la reincorporación, primero de los 258 compañeros y compañeras que fueron despedidos el 26 de enero, pero a esto se sumaron 7 trabajadores más que fueron despedidos el jueves pasado, nuevamente despidos sin causa, despidos persecutorios, nuevamente incluso delegados sindicales, delegados de ATE, a pesar de que ya la justicia estuvo fallando en estos meses de lucha por la reinstalación de los delegados que habían sido despedidos, porque bueno, acá, ¿no?, el representante del gobierno del programa habla mucho de la legalidad, pero la ley que nos ampara a los delegados y delegadas en los fueros gremiales para que no podamos justamente ser despedidos sin ninguna causa y mucho menos por nuestra actividad sindical, ha sido vulnerada sistemáticamente por las autoridades del INTI y por el gobierno con estos despidos. Por eso estuvimos de acampe este fin de semana de permanencia en el organismo. En el día de ayer queríamos hacer un acto en la puerta del INTI. Sí. Fuimos acompañados por diputados y diputadas nacionales de distintos bloques parlamentarios, por referentes sindicales, diputados que se acercaron al INTI justamente porque las autoridades, el vicepresidente del organismo, Damián Testori, se había comprometido a gestionar una reunión con el presidente para ver de resolver este conflicto, y la decisión de las autoridades fue cerrar con candado el portón del organismo, dejando secuestrados a los compañeros que estaban adentro, impidiéndonos el ingreso a trabajadores que aún no habíamos fichado, no habíamos ingresado a nuestros puestos de trabajo, y con un cordón de infantería de la Policía Federal le impidieron el acceso a un organismo público a los diputados y diputadas nacionales que se acercaban para pedir una audiencia. Una consulta para que la gente tenga claro, porque ya hace varios meses de conflicto. En un momento ustedes comenzaron con el acampe afuera, con el paro, y se le dijo, cesen con el paro, se cesó con el paro y con el acampe para negociar cómo el reingreso de gente. ¿Qué pasó con eso? ¿Se retomaron algunos despedidos? No, las autoridades nos exigieron levantar las medidas de fuerza para ir a una negociación. Los trabajadores y las trabajadoras de buena fe y en asamblea decidimos acceder a ese ámbito de diálogo porque lo que queríamos era resolver justamente el conflicto, pero las autoridades no solo no cumplieron con la promesa de reincorporar a 45 trabajadores, ese era el compromiso que habían asumido como comienzo del diálogo, sino que además aprovecharon que fuimos a una reunión en la sede de retiro del INTI para contratar seguridad privada en el organismo, vallar el ingreso y a partir de ahí profundizar la política de militarización del INTI. Hoy nosotros tenemos que entrar a nuestro trabajo atravesando un cordón de infantería de la Policía Federal, un cordón de seguridad privada de la empresa Murata, empresa que fue aportante a la campaña del presidente Mauricio Macri y que hoy se puede ver en los trenes, en los subtes y en todos los organismos públicos. Evidentemente hacen muy bien su trabajo de perseguir y espiar a los trabajadores, y además el propio control de acceso propio del organismo, que tiene un listado para impedir que ingresen los trabajadores despedidos, a pesar de que las autoridades firmaron un acta el 9 de febrero donde se comprometían a permitir que los trabajadores siguieran ingresando a la institución durante todo el proceso que durara la negociación por la reincorporación de los despedidos. Esto ya lo hemos dicho varias veces aquí, hemos seguido el conflicto del INTI desde el comienzo en la pantalla de Crónica, pero es bueno recordarlo. Cuéntenos qué hace el INTI, cuáles son las tareas que realiza el INTI, ¿no? Porque es bueno recordarlo y tener claro qué es lo que pasa aquí, ¿no? Sí, yo en realidad te agradezco esa pregunta porque se habla mucho de los servicios públicos y cómo parece que es un delito ir, ¿no?, y alterar un servicio público como el transporte. Ahora, el servicio público que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial le brinda a la población es tan vital o mucho más vital que el del transporte, porque lo que nosotros hacemos, ni hablar de la transferencia tecnológica a la pequeña y mediana empresa y de cómo, si quieren generar riqueza, deberían priorizar
el INTI, no solamente la innovación y el desarrollo y la ciencia aplicada justamente al desarrollo industrial, sino que fundamentalmente lo que hacemos es la verificación y el control de los productos industriales que consumimos. En la gestión de Cambiemos acabamos de perder la certificación de cementos, que no solo era un ingreso enorme para la institución, porque el INTI no es un organismo deficitario, el INTI da ganancias, el INTI cobra los servicios que le presta a la industria, pero además tenemos que hablar de que cualquiera de nosotros que hoy construya en su casa o las obras públicas de las que se jacta el gobierno, se van a hacer con materiales para la construcción que ya no están certificados por el INTI. Y no se crea un laboratorio ni profesionales que puedan certificar el cemento de un día para el otro, señores. Este es un trabajo de 60 años en el organismo. Lo mismo ha pasado con los preservativos, tampoco se hacen ya la certificación. Lo mismo ocurre con el programa de metrología legal, que lo van a privatizar casualmente porque el programa de metrología legal, entre otras cosas, certifica los fondos de tanque de gran almacenamiento de combustible. Y ahí tenemos la posibilidad de evasión fiscal de las petroleras, como Shell, ¿no? Por ejemplo, de donde viene el ministro de Industria, porque certificamos los medidores de luz eléctrica, entonces tenemos un problema con el tarifazo, pero no queremos que el INTI verifique, por ejemplo, que los medidores midan lo que efectivamente corresponde o que los surtidores carguen lo que efectivamente corresponde de nafta. O que, claro, las LED, que parece que es un negocio de algunos funcionarios, efectivamente no funcionen como deben funcionar. Bueno, gracias. Jorge, ¿con qué seguimos? Bueno, acaba de ingresar a nuestros estudios una exministra, Nilda Guerrero, ministra de Defensa. Hoy, Día del Ejército, el presidente Mauricio Macri habló y confirmó de alguna manera algo que se venía hablando, ya hace rato insiste con esto, que es la participación de las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver la seguridad interior. Vamos a escuchar lo que dijo hoy Macri brevemente en el Día del Ejército y ahora debatimos este tema. Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las amenazas del siglo XXI y que estén preparadas para enfrentar los problemas que hoy nos preocupan. Queremos un ejército con innovación, tanto en materia de capacidades como de organización. Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. Garré, de alguna manera, ¿pueden las Fuerzas Armadas hoy brindar apoyo a las fuerzas de seguridad? Sí, apoyo logístico sí está previsto especialmente en la Ley de Seguridad Interior, que dice que en caso de ser necesario, con un procedimiento complicado, pero bueno, hay que hacer un pedido expreso, qué sé yo, y el Ministerio de Defensa puede autorizar el apoyo logístico. ¿Qué significa apoyo logístico? Bueno, de elementos. Elementos. Sí, elementos. No de personas. No tropas, digamos. No tropas, no. De elementos, por ejemplo, si la Fuerza de Transporte Seguridad necesitara transporte, claro. Algún avión, en fin, para perseguir a algún delincuente o para sobrevolar alguna determinada zona donde se supone que puede haber actividades de narcotráfico. Entonces se puede pedir el elemento y después, pero no deben actuar los efectivos de las Fuerzas Armadas en esas actividades. Está expresamente prohibido. La Ley de Defensa en el año 88, durante el gobierno de Alfonsín, y la Ley de Seguridad Interior, fueron producto, que fueron 3 o 4 años después, fueron producto de un amplio consenso político, de algo realmente muy, muy meditado por la sociedad argentina en ese momento, y se han mantenido a través de todos estos años, es decir, son una política de Estado, digamos, no se puede modificar eso sin que no haya también un amplio debate en todo caso. Además, por definición, las Fuerzas Armadas sirven para las acciones armadas, no para ser de policías. Sería realmente un disparate hacerlas hacer lo que no saben hacer y para lo que no tienen equipamiento, ni capacitación, ni adiestramiento, ni bueno, no es tampoco lo que
por el rol que les corresponde. Se señala mucho el caso de México, ¿no?, como una situación fallida en la que se intentó justamente utilizar el ejército para combatir el narcotráfico y sin embargo los resultados no fueron buenos. Los resultados han sido nefastos, porque las Fuerzas Armadas hay que preservarlas además en este sentido. Son la última reserva que tiene la nación cuando está ante una situación de peligro. Es decir, cuando ha sido atacado por algún agente externo, estatal, eso dice la reglamentación que se hizo de la ley de defensa, que la agresión externa tiene que ser estatal, es otro Estado. Por eso no permite que las Fuerzas Armadas actúen en casos de terrorismo. Por ejemplo, una célula terrorista externa que nos atacara no sería una hipótesis de Fuerzas Armadas, sino de fuerzas policiales también. Son hechos policiales, terrorismo y narcotráfico, que son las cosas que menciona, no en este trozo que ustedes pasaron, pero en otras ocasiones el presidente Macri, no son temas de las Fuerzas Armadas y estaríamos incumpliendo la ley, violando la ley. Pero además la experiencia mexicana y la colombiana, pero la mexicana sobre todo es mucho más clara en este sentido, terminó el ensayo de poner las Fuerzas Armadas a reprimir el narcotráfico, terminó corrompiendo a sectores de las Fuerzas Armadas, porque el narcotráfico maneja mucho dinero y, corrompe, tiene un poder corruptor muy grande. Ahora, el día que México necesite, esperemos que nunca ocurra, pero si necesitara tener Fuerzas Armadas para defender su integridad territorial, su soberanía, resulta que tendría en realidad gente que se ha involucrado con bandas y que por consiguiente está mezclada en el delito. Es decir, además de los excesos que se cometieron en la represión del narcotráfico por parte de las Fuerzas Armadas, es decir, se involucra a las Fuerzas Armadas en hechos que terminan en violaciones a los derechos humanos. Es decir, que la experiencia ha sido muy negativa, además de que no están capacitados. Una cosa es capacitarse para conjurar el delito, para prevenir el delito, y otra cosa es capacitarse para una eventual guerra y algunas tareas subsidiarias que también se capacitan las Fuerzas Armadas, que es para el caso de dar apoyo en catástrofes y emergencias. Es decir, nosotros, por ejemplo, la inundación de La Plata, un hecho muy doloroso que nos tocó vivir hace poco, bueno, había el equipamiento de las fuerzas de seguridad por momentos resultaba insuficiente para la cantidad de gente que estaba evacuada, eventualmente un puente que se cayó porque el agua lo arrastró. Las Fuerzas Armadas tienen la capacidad con sus batallones de ingenieros de rápidamente organizar un puente sustituto y, normalizar la situación. El equipamiento en botes especiales también. Sí, el apoyo logístico. El apoyo logístico. Una pregunta, sí. No, se habla también de este proyecto, esta idea de introducir a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, también por una cuestión de la convulsión social. ¿Hay peligro de que, en este caso, no sé, el Ejército, las Fuerzas Armadas en general, se intrometan en estos temas de salir a la calle, incluso, no sé, en los momentos de convulsión social, actúen también como fuerzas de seguridad? Sería, ya la locura completa y total, ¿no es cierto? Sería militarizar. Exactamente. O policializar el conflicto social, sería un gravísimo error. En el primer caso, no solo absolutamente ilegal, inconstitucional, sino que, políticamente incorrecto. En el caso de que fuera la policía la que reprimiera, como vimos la represión en diciembre, cuando se trataba la ley previsional, es también un error, digamos, político, son excesos, son desviación de la función que tiene que tener la policía, que es controlar una situación para garantizar el orden público, pero con mecanismos que no pasen por la represión, por el uso de gases y hasta de armas eventualmente letales, ¿no es cierto? Es decir, eso sería... por supuesto, ya entra en otra categoría. Yo la verdad que creo que lo que dice el presidente Macri, sin perjuicio de que pueda haber un trasfondo que esté vinculado al uso de Fuerzas Armadas en represión, creo que más que nada está inspirado en la doctrina de las nuevas amenazas, que es la doctrina de la seguridad nacional en su versión moderna, que trata de ser impuesta por Estados Unidos desde hace muchos años y que pasa por esto, porque entre la DEA y el Comando Sur puedan involucrar a las Fuerzas Armadas en todos los
Es lo que temas. dice el presidente de modernizarnos, ¿no? Digo, tal vez viene de ahí. Incluso la ministra de Seguridad viaja mucho a Estados Unidos, ha viajado y se ha reunido con la DEA, como bien usted dice, y es muy probable que traigan ese modelo a la Argentina, ¿no? Bueno, eso intentan, ha habido varios intentos en estos años. El presidente Macri empezó desde que asumió diciendo que el narcotráfico era el gran enemigo, que él venía entre tres temas que mencionaba, uno era el narcotráfico y que, bueno, había que hacer todo el esfuerzo. Pero en realidad es un esfuerzo de alineamiento con las directivas de la política norteamericana, con la que está muy comprometido el presidente en distintos aspectos y también en este. Pero sigue siendo un error absoluto involucrar, y por ahora no lo permite la ley. Así que él tendría que modificar la ley, las leyes vigentes para poder involucrar a las Fuerzas Armadas en hipótesis de seguridad interior. Ahora, el debate que da el presidente es que las Fuerzas Armadas se involucren en seguridad. Yo quiero ir más atrás y preguntar, ¿para qué no le escucho. Quiero preguntar algo anterior al debate que plantea el presidente, y es ¿para qué la Argentina necesita hoy Fuerzas Armadas? Todos los países tienen Fuerzas Armadas, países serios, porque tienen que defender su integridad territorial en determinado caso y por supuesto, la seguridad y la integridad de su población frente a algún ataque, esto que decía, estatal, externo. Frente a un ataque externo, nosotros en la reglamentación de la Ley de Defensa, que se hizo 18 años después de sancionada la ley, pero finalmente nosotros en el 2006, el presidente Kirchner firmó el decreto reglamentario, agregamos que la agresión tenía que ser estatal, para que no se involucraran a grupos quizá irregulares, guerrilleros. Del decreto 727 fue el que firmó durante su gestión. 727, exactamente. Sí, del 2006. Exacto. ¿Para qué necesita un país Fuerzas Armadas? Primero para defenderse, porque puede ser atacado. Si nos atacan, ¿qué hacemos? ¿Quién nos va a defender? Tienen que ser las Fuerzas Armadas. Y también ejercer una sensación disuasiva, ¿no?, hacia los que quisieran atacarnos, porque saben que va a haber Fuerzas Armadas que están capacitadas y equipadas para defender la integridad territorial. Nilda, ojalá que no pase. Sí, acá también tenemos a Walter Ceballos, ¿no?, que es exsecretario de Defensa y seguramente también tendrá sus argumentos a favor o en contra de este proyecto o idea que quiere impulsar el gobierno. Primero, coincido en todo lo que dijo Nilda, le digo Nilda porque nos conocemos hace muchos años. Hemos compartido la gestión en el Ministerio del Interior, inclusive. Coincido en todo lo que dice Nilda con respecto a la ley. La ley de seguridad interior y la ley de defensa, que son concurrentes a un modelo de fortalecimiento de la democracia, fueron sancionadas con un altísimo consenso y eso exige que cualquier modificación de la ley deba tener al menos el mismo consenso originario que tuvo en el Parlamento Nacional. En segundo lugar, la revisión del decreto 727 es absolutamente legal, porque un decreto puede modificar otros decretos, son potestades que tiene el Poder Ejecutivo. Y en este tema, primera cuestión, no hay ninguna posibilidad, ni legal, ni política, ni intención del gobierno de inmiscuir a las Fuerzas Armadas en la política de seguridad interior. Ninguna, absolutamente ninguna. Segunda cuestión, necesitamos Fuerzas Armadas porque todas las naciones deben tener territorio, deben tener las naciones democráticas para garantizar su libertad, también tienen que tener Fuerzas Armadas que le permitan garantizar el no ataque externo, la no invasión territorial. Y este es el concepto de la defensa argentina. Las Fuerzas Armadas argentinas no participan en ningún conflicto extraterritorial, salvo en gestiones en las fuerzas de paz que las Fuerzas Armadas argentinas desarrollan con muchísima profesionalidad en distintos lugares del mundo ante requerimiento de Naciones Unidas. Con respecto al tema de la reforma del decreto 727, es absolutamente legal. Y si bien es cierto que el 727 del 2006 no tuvo en cuenta lo que hoy sí existe con mucha visibilidad en el mundo, que
que son los narcoestados que a su vez tienen narcoejércitos y que son los terroestados que a su vez tienen terroejércitos, también la Argentina, que está inmersa en un mundo global y a la merced de este tipo de amenaza, debe tener en cuenta que esta consideración deben ser desarrolladas en términos de sus capacidades. Doy una sola, que son, por ejemplo, los ataques del terrorismo biológico o los ataques del terrorismo cibernético, que son ataques a la defensa, a la integridad nacional de los argentinos y donde tenemos que ser capaces de desarrollar muchas más capacidades de las que hemos desarrollado en las Fuerzas Armadas para protegernos de ataques de ese tipo. Por último, que la ministra de Seguridad busque el equipamiento y la modernización en asociación con distintos tipos de agencias de seguridad internacional me parece no correcto, me parece necesario, porque para poder combatir al crimen, hoy por hoy el crimen, lamentablemente, sobre todo el crimen vinculado con el narcoterrorismo o con el narcocrimen, tienen, como dijo Nilda, la disponibilidad de recursos que a su vez los hace disponer de tecnologías, de información, de comunicación y hasta de fuego, que son muy superiores en algunos casos a las que tienen nuestras fuerzas de seguridad interior. Ahora, me parece que la no utilización de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior no quita que las Fuerzas Armadas puedan cumplir su rol logístico, como bien lo dice el presidente, en términos de la defensa del espacio aéreo, en términos de la complementariedad con la detección radar. Pero hay más allá de lo que puede llegar a pasar en las fronteras, también hay un debate que incluso internamente, ¿no? Porque el ministro Garabano no estaba muy de acuerdo con esta idea de introducir a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Es que nadie la tiene. Yo lo que les pido es que no repitamos cosas que son falsas. Nadie tiene la idea de que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interior. Quienes lo dicen, mienten. Ahora, quienes lo ponen en duda, dudan de una mentira. A ver, el Pimpi también quiere decir algo. En la política de drogas, en la política de drogas, digo, porque en México, se habló de México, y en México hasta un presidente como Vicente Fox, que digo, no es un presidente precisamente de izquierda, dijo que la solución era legalizar las drogas. O sea, ¿tiene que haber un cambio también en ese sentido? ¿Qué opinan? La Argentina ha avanzado por decisión del Congreso en una legalización con uso medicinal que yo comparto. Yo que he sido legislador, comparto ese criterio. Ahora, legalizar el consumo indiscriminado de la droga me parece que lejos de ser una política de solución, aún países que han avanzado en esa dirección como Holanda, hoy la están revisando porque la proliferación del consumo de droga produce un impacto no solamente de daño en la salud de quien decide drogarse, sino también en todo el vínculo social de la sociedad de la que forma parte y en la política estatal de salud. Jorge, para que acá Pimpi también quiere hablar y quiere agregar un comentario. A ver, levanta la mano. Quiero volver a la pregunta que hizo Pablo recién, que preguntó si hacen falta Fuerzas Armadas. Y yo digo, cualquier nación que se precie tiene que tener su Fuerza Armada. Y digamos, nosotros tenemos parte del territorio de Argentina ocupado por una potencia extranjera, colonialista como es Gran Bretaña. Entonces, más allá de que no nos guste la orientación política del gobierno actual, la defensa de la soberanía y la necesidad de tener las instituciones que la nación requiere son, para mí, indiscutibles, ¿no? Ahora, quería decir a lo que eso, vamos pero y no quería... me dejaban entrar ahora en esta sí. conversa. ¿Puedo decir un tema? Quería preguntarle a... Sí, a la yo ministra. quería hacer una aclaración con relación Sí. a lo que dijo Walter. Evidentemente que el control del espacio aéreo es una función esencial de las Fuerzas Armadas. Eso no está en discusión, no es de la seguridad interior, eso está claro. Y lo mismo el control del espacio marítimo, y que estaba justamente cumpliendo una misión en ese de sentido. La milla 24 hacia afuera. Nuestro submarino, ¿no es cierto? Claro, es decir, sí. eso no son los roles específicos de las Fuerzas Armadas cuando no hay que. Nosotros somos una zona de paz, así que tenemos en principio una actitud defensiva
estar preparados para defendernos si nos atacan. Y por supuesto, disuasiva también en cuanto a los medios, la capacitación, los efectivos que tenemos que tener en nuestras Fuerzas Armadas. No hay discusión de que tiene que haber Fuerzas Armadas en un país que se precie y que cuide su soberanía. Ahora, lo que no creemos, y me alegro lo que dice Walter, de que no esté hoy, más allá de que quieran derogar el decreto 727 porque no les gusta el número y quieren ponerle otro, pero lo importante es el contenido. El tema es que no se modifique. No es un problema de gusto, no gusto, es revisarlo a la luz de las nuevas realidades, de las nuevas herramientas de los narcoestados, como acabé de mencionar, digamos. El terrorismo tiene mecanismos hoy por hoy que no son solamente de armas de fuego o de armas nucleares, sino que son de armas que tienen que ver con la biología, que tienen que ver con los ataques cibernéticos, que pueden... La ciberdefensa tendría que ser un área que desarrollaran las fuerzas, podría ser un área que desarrollaran las Fuerzas Armadas, algo que empezaron a desarrollar. Ahora, el terrorismo sigue siendo una hipótesis policial y tendrán que analizarla las policías. No tenemos además en la región, la verdad, ninguna amenaza terrorista, ni en el país mucho menos, de manera que esto creo que nos permite transitar con tranquilidad, digamos, y dedicar a las Fuerzas Armadas a su rol principal, que es la defensa del país, y después los roles subsidiarios que cumplen en catástrofes y en emergencias, en operaciones de paz, cuando sean operaciones de paz en lugares que interesen, en todo caso, como fue cuando fuimos a Haití, donde era la democracia en un país del continente, era importante asegurarla, o no tampoco mandar nuestras Fuerzas Armadas a morir ahora en Mali o en la República Centroafricana, para defender intereses que no son propios del país, sino que hacen a los intereses de Estados Unidos o de países vinculados a esa coalición, porque eso tampoco sería justo arriesgar a nuestros efectivos militares en misiones que no hacen a la soberanía nacional. Que tampoco se ha decidido. ¿Puedo hacer una bueno, me alegro. Porque a mí me parece, primero no iba a opinar sobre el tema de Haití, pero como se dijo, para dejar sentada una posición nada más. Creo que fue un gran error del gobierno anterior y Haití. Porque en Haití no se fue a defender la democracia. En Haití había habido un golpe contra un presidente que fue electo constitucionalmente, que se llamaba Aristide, y fue ese golpe propiciado por Estados Unidos, y las fuerzas de Argentina, Uruguay, muchos países, fueron a darle una contención a ese golpe que se llevó adelante porque había un presidente electo constitucionalmente. No, pero en está equivocado. Las Fuerzas Armadas Argentinas fueron a reponer en el poder a Aristide. A ver, el negociador de eso fue Caputo, acompañado por Después. Mirá si tenés información en la Argentina sobre eso. Y hay denuncias muy contundentes sobre violación de los derechos humanos de los haitianos por la diferencia de Fuerzas Armadas de América Latina que estuvieron presentes en Haití. Ahora, quiero decir una cosa más de fondo. Pero denuncias sobre militares argentinos ninguna. Déjame hablar. Sobre militares argentinos un hecho muy importante en Brasil. Porque en Brasil tenemos en la actualidad Río de Janeiro ocupada por las Fuerzas Armadas. Está militarizado. Y ha habido dos cosas importantes en Brasil. Primero, crímenes políticos. Asesinato de opositores. Y en segundo lugar, un hecho que no es menor. Cuando uno le da a las Fuerzas Armadas la capacidad de ocupar, también contra la lucha del narcotráfico, este día que por el narcotráfico se ocupó militarmente Río de Janeiro, luego se le dio una influencia política a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas hicieron un pronunciamiento de su máximo jefe para que Lula sea encarcelado. Salió en todos los diarios de circulación masiva de Argentina. El gobierno argentino, de manera imperdonable, no se pronunció sobre un fallo judicial impuesto por una sonada militar. Porque el máximo general del ejército brasileño dijo que si no era encarcelado Lula, iban a tener que actuar las Fuerzas Armadas. Un gobierno democrático se tenía que haber pronunciado, en el caso de Argentina, en contra de eso que ocurrió. No dijo nada. ¿Y por qué es interesante esto? Porque la ministra Patricia Bullrich estuvo en el Departamento Sur del Pentágono, junto con el ministro de Defensa, y discutieron cosas que acá no están en el discurso de Macri. Discutieron, por ejemplo, y lo dijo Patricia Bullrich abiertamente, que había que desplegar a las Fuerzas Armadas para defender los recursos naturales argentinos. Los recursos naturales. ¿A dónde lo dijo? Vamos al archivo de todos los diarios. Eso es Vaca Muerta, esos son los emprendimientos mineros de la cordillera de los Andes. Y tengamos mucho cuidado porque son zonas hoy muy calientes donde fueron asesinados, por ejemplo, hace
6 meses Rafael Nahuel. No queremos a las Fuerzas Armadas en ese tipo de cuestión. Pero perdóname, ¿puedo aclarar una cosa? Sí. Coincido en lo de Brasil. Lo de Brasil a menor medida es lo que también coincido de los errores que tomó México. Ahora, que haya tomado la decisión Brasil, que no viene de ahora, viene del gobierno de Lula, de usar el ejército para reprimir a los narcos, por supuesto. me parece que fue un error. Fue un error anterior y sigue siendo un error ahora. Me parece no es la decisión del gobierno. No es la decisión del gobierno. Lo otro, lo de imperdonable, no, es tu juicio político. El gobierno argentino es un gobierno autónomo. Lo que yo digo siempre es mi juicio, obviamente. Pero por lo que supuesto, digo lo de imperdonable. No dijo nada, no sé, porque una aclaración, quería hacer respecto de Lula, Garré. Sí, no, que Lula no usó las Fuerzas Armadas para reprimir eso en ningún momento. Este es el gobierno de Temer, bueno, esta especie de gobierno, esta cosa que hay en Brasil, lamentablemente, que no es un gobierno. Pero yo quiero aclarar que lo que es importante, yo quiero atenerme a los compromisos que asume Walter al decir que no van a hacer eso. Lo que pasa es que hay declaraciones permanentes que dicen que van a hacer eso. Del ex ministro Martínez, del presidente de la República, de la ministra de Seguridad, del canciller mismo, que dice sí que se han firmado convenios determinados en Estados Unidos para que las Fuerzas Armadas tengan misiones más amplias. Y si bien, bueno, son anuncios y son convenios que se firman y, bueno, no tenemos demasiadas constancias de que se estén ejecutando de esa manera, hay una doctrina que es la de la seguridad nacional que se quiere reinstalar y que es muy negativa, y es la de las nuevas amenazas. Y en esto hay que ser muy firme y muy cuidadosos de que nuestras Fuerzas Armadas no se vuelvan a involucrar en cosas que no se tienen que involucrar porque no son su rol, no son su misión, y cuando se involucraron en esas cosas realmente hicieron mucho daño al país y se hicieron mucho daño a sí mismas. Entonces yo aspiro a que esta idea de que el otro día escuché unas declaraciones del presidente de que había 80.000 personas, en fin, que estaban ociosas o con un grado de ociosidad. Yo no sé si el presidente cree que tenemos que hacer la guerra con alguien para que las Fuerzas Armadas estén activas. Es decir, las Fuerzas Armadas, cuando no están en guerra, también están permanentemente preparándose para estar en condiciones profesionales aptos para tener que intervenir eventualmente en una situación de defensa de la soberanía, que esperemos que no se dé, no ocurra. Pero es muy peligroso entrar en la doctrina de las nuevas amenazas. Realmente es muy negativo y es la doctrina de la seguridad nacional. En esto no nos equivoquemos. Garré, muchas gracias. No, a ustedes. Yo Pablo, puedo solo 2 minutos. Primero, la ley debe ser cumplida. O sea que si alguien imagina una decisión fuera de la ley, eso va a ser de invalidez total. Segunda cuestión, la decisión política del gobierno es dotar a las Fuerzas Armadas en el rol de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad donde sea legalmente de aplicación y además dotarlas de las nuevas capacidades para, como lo dice el presidente con claridad, estar a la altura de las nuevas amenazas. Ponerle a eso el nombre. Nuevas amenazas. Las es nuevas una doctrina amenazas vieja, de nuevo no tiene nada. A ver, el ciberterrorismo, el narcoterrorismo, el terrorismo biológico, toda este terrorismo cúmulo, son hipótesis todas policiales. No. De fuerzas de seguridad. No, cuando hay un Estado terrorista ¿Cuál es que el Estado amenaza, terrorista? Eso está muy que involucrado. amenaza la defensa nacional de un país. Pero ¿cuál es pero es porque es un Estado que te ataca, pero ¿qué es esto de que es un Estado terrorista que amenaza? No, cuando hay un Estado que tiene un ejército terrorista actuando en un territorio externo, ¿Pero que cuál puede sería? ser... ¿Nosotros tenemos esa amenaza? ¿La Argentina tiene hoy esa amenaza? No, yo no creo que la Argentina Bueno, tenga entonces hoy no esa hablemos amenaza. de involucrar a las fuerzas ni de prepararlas Pero si para no- algo que eventualmente no tenemos de ninguna manera ni se para visualiza. defendernos de un eventual ataque de esas características. Yo creo que evidentemente... Para defendernos de un eventual ataque de esas características. Si vos me decís, ¿cuál es hipótesis de conflicto? Hoy no tenemos. No tenemos. Gracias a las soluciones democráticas que hemos encontrado
con Chile y con Brasil. Y con Brasil y con otros vecinos, no tenemos hipótesis de conflicto. Claro. Pero tenemos Por que eso tener desarrollo de capacidades A ver, Natalia, para poder perdóname, actuar ante estas nuevas amenazas. El gobierno ni siquiera ha hecho un diagnóstico de la situación internacional y estratégica del país. ¿Por qué No lo ha hecho porque eso se hace con una directiva de política de defensa que se dicta hace más o menos cada 4 años y no lo ha hecho. Ahí se establecen cuáles son las amenazas posibles que puede tener la Argentina y para qué tiene que estar preparada. Hemos hecho el análisis de la... A ver, Walter, no hay una no hay ninguna amenaza, como usted mismo reconoce, de ese tipo, evidentemente, por eso hay que alertar en que este llamado del presidente a utilizar las Fuerzas Armadas en un país donde nos han querido reconciliar con las fuerzas con impunidad, con las fuerzas genocidas, nos han querido reconciliar con las fuerzas de genocidas, el ejército, las fuerzas represivas, y un gobierno que ya viene utilizando parte, como la gendarmería, la prefectura, para el conflicto social, para la represión. Como mínimo hay que alertar y llamar la atención y rechazar este intento del gobierno en un momento donde hay conmoción social, donde el gobierno en diciembre, no nos podemos olvidar que aquellos manifestantes que estuvieron en contra de la reforma previsional los acusó, les armó causas por sedición, es decir, tratando de inventar un enemigo interno. Entonces no podemos olvidar eso, como mínimo hay que rechazar este intento del gobierno de utilizar las fuerzas cuando no hay amenazas externas que evidentemente van a ser Pero si utilizadas nadie está hablando para de usar la que fuerza, lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas para una eventual defensa de un ataque externo. No lo hay, hoy no está esa amenaza. Pero no podés esperar que venga el ataque para desarrollar la capacidad, tenés que estar preparado para esa cuestión. La única hipótesis de conflicto que tiene su gobierno son los trabajadores, por eso infiltran las asambleas de trabajadores. Meten agentes de inteligencia en las asambleas de trabajadores, se meten en nuestras casas, nos sacan las computadoras y demás para investigar trabajadores que están representando las asambleas de los trabajadores como del INTI. Es muy grave. Entonces la única hipótesis que tienen de conflicto ustedes son los trabajadores. Bueno, a ver. Si vos querés profundizar la grieta conmigo, lo hacemos, nos chicaneamos. Yo no tengo grieta con usted, yo no tengo nada con usted. Pero lo que te quiero decir es que vos lo que estás denunciando es muy grave porque es una violación de los derechos humanos. Y yo estoy tan comprometido con Eso ocurrió en el conflicto del INTI y está denunciado penalmente en la Fiscalía en San Martín. Si hay alguien del gobierno o no que lo hizo, que vaya preso, hija. Yo soy de la generación que luchó para que volviera la democracia a la Argentina. Así el micrófono igual, el vicepresidente del INTI atropelló con su auto al secretario general de ATE INTI y no está preso. Sigue dando órdenes adentro del INTI, sigue mandando a la agencia de seguridad. Ibáñez es un barra brava, el presidente de INTI. No jodamos, digamos, con la legalidad. Bueno, ustedes, nada. A ver, vamos a pasar a otro tema. No hay una política pública del gobierno de infiltrar a nadie. Sí, no mezclar tal vez los temas porque si no después no se entiende lo que estamos debatiendo. Bueno, agradecer... Lo único, perdón, pues se tiene que ir brevemente un final, una evaluación de esto. Bueno, mucha preocupación por esta reiterada rumor de que se va a modificar los roles de las Fuerzas Armadas. Y realmente si tuviéramos un ataque de un Estado, sea narcoestado, no sea de otro Estado, está suficientemente preparadas nuestras fuerzas, capacitadas, profesionalizadas para repeler esa agresión. De manera que, pero yo esto de narcoestado va a ser una calificación muy vinculada a una calificación política que se haga de Estados Unidos, no nos engañemos, digo, esto es así, ¿quién va a decir? Pues si no, qué sé yo, vamos a empezar a inventar, qué sé yo, narcoestados en cualquier lugar. Si tenemos un ataque externo... Naciones Unidas tiene la definición de... Naciones Unidas tiene la definición ¿Qué país es un narcoestado? ¿De qué estamos hablando? Pero una pregunta, ¿qué país es un narcoestado? Porque el principal país que pasa la plata en narcotráfico son por los bancos de Estados Unidos. Ojo, déjame terminar. El principal país que lava dinero del narcotráfico son los grandes bancos que están radicados en Estados Unidos o en Londres. Digo, no digamos cosas, porque ahora el punto es el siguiente. Argentina, legalmente, tiene una ley sobre el tema Malvinas. Este gobierno, digo, para no confundir la defensa del territorio nacional, no, porque acá decía... Pero no avanzamos, pero no avanzamos. No me voy para que usted se muestre. Algo del narcoestado interesante lo que decía respecto de no hay ninguno calificado como narcoestado.
no hay ninguno calificado como narcoestado. Naciones Unidas no dice ninguno que es narcoestado. Entonces es una calificación política que nace en otras usinas por otros intereses geoestratégicos, que no son los nuestros. Nuestras Fuerzas Armadas tienen que estar capacitadas y equipadas, que lamentablemente el equipamiento está cada vez menguando, el presupuesto que se dedica a la defensa, que nunca fue demasiado abundante en los últimos años, pero está lo suficientemente capacitado, y si no hay que hacer un esfuerzo para lograr más equipamiento y más capacitación, pero siempre para repeler, para defenderlos de un ataque externo. Así es. Bueno, y esos son los límites. límites. Y en eso estamos. Nada y hemos logrado mezclar, mejorar, no lo necesario, pero mejorar muchísimo lo que es inversión en capacitación en las Fuerzas Armadas. Basta con leer los presupuestos y la poda que han hecho este año en el presupuesto de defensa. Walter no lo han mejorado. Nilda, le tenemos que agradecer porque nos quedamos sin tiempo en este debate. Y bueno, gracias por su presencia. Y ahora continuamos. Pablo, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, ¿qué pasa con él bailando? ¿Quién va el bailando? ¿Cuándo empieza? ¿Qué pasa con San Lorenzo? ¿Hay nuevos refuerzos? ¿De qué estoy hablando, no? Porque se supone que estamos hablando de política. Estamos hablando de política, por supuesto. Y estamos hablando del 2019, que ya se lanzó con un candidato inesperado. Vuelven los mediáticos. Marcelo Tinelli. Sí, Marcelo Tinelli está evaluando lanzarse como candidato y vamos a escuchar qué dijo. Hoy no lo pienso así, no estoy pensando en el ingreso a la política. Ahora, todo lo que sea, o donde yo sienta que hay una necesidad, un pedido de gente de mi país o del país que yo amo la Argentina, amo. A mí me emociona caminar por la Argentina, me emociona estar con la gente, me emociona charlar con la gente. Entonces, si algún día se da, es como dije la otra vez, no lo descarto. Hoy no lo tengo pensado, hoy no es el momento. Y cada cosa puede ser interpretada desde ese lugar. Todo el tiempo. O sea, yo camino por Jujuy y pueden decir, este flaco va a ir a la política. Y yo la verdad puedo caminar tranquilamente, porque no lo estoy pensando en este momento. Pero te digo, no lo descarto. Y me encanta, si es hacer política, ayudar a los que menos tienen, yo siempre tengo una mirada para los de abajo. Mi mirada es para los de abajo. Que no se enojen los empresarios de arriba, todo. Pero para mí, una Argentina sale dándole a los que menos tienen. Bueno, ahí hablaba Marcelo Tinelli. Discurso de candidato básico, ¿no? Decir, quiero saber la opinión de Pimpi Colombo. ¿Cómo lo ves a Tinelli en la política? Mira, que todas las personas se involucren en la política y participen de la cosa pública y se brinden en el interés por otras personas de su pueblo, me parece buenísimo. Siempre me parece buenísimo. Creo que la política y la militancia son de las cosas más hermosas que nos ocurren como seres humanos, porque nos brindan hacia el otro, a ser parte de algo colectivo. Así que Tinelli, bienvenido, todo el mundo, bienvenido. Sí creo que hay que tener mucho ojo de confundir política con imagen, ideas con eslogans y cuestiones superficiales. Creo que este es un momento donde en muchos momentos y particularmente desde el gobierno se ningunea a la política, se la bastardea, se la trata de desprestigiar desde distintos puntos de vista y distintos ángulos. Y eso sí me parece peligroso. Yo soy ferviente defensora de la militancia, de las organizaciones sindicales, de todo aquello que nos permite como pueblo estar organizada para construir nuestro propio destino. Así que bienvenido a Tinelli, todos los que quieran. Un Tinelli que parece ir más allá de la grieta, ¿no? Porque criticó tanto al kirchnerismo como al macrismo. ¿Una especie de Corea del Centro o se suma al frente de izquierda, Marcelo Tinelli, Natalia? No, lejos de una representación como es la de Tinelli, que es un conductor, digamos, con una trayectoria que nadie puede cuestionar, pero como empresario de la televisión creo que tiene unos intereses que justamente no son los que defendemos del Frente de Izquierda, que tienen que ver con la mayoría de los trabajadores y sectores populares que están padeciendo en este momento una preocupación grande porque ven un gobierno que acaba de acordar con el FMI, que se dispone a pagar la deuda, que avanza con tarifazos y con planes de ajustes, y entonces creo que en ese sentido la política tiene que estar a la altura de las necesidades de las mayorías populares, que justamente
enfrentar este plan de saqueo que prepara el gobierno, que ya está avanzando con las tarifazos, con la devaluación, con el tope a las paritarias y plantear una salida para el conjunto de los trabajadores. Bueno, mañana va a ser un día clave en el Congreso de la Nación porque el Senado va a tratar finalmente este proyecto de ley que retrotrae las tarifas a noviembre de 2017. Bueno, nos gustaría saber una opinión de cada uno. Walter, ¿qué pensás que va a pasar mañana? Finalmente, bueno, Macri ya anunció que lo va a vetar. ¿Qué posición tenés vos? Yo creo que el proceso de transición energética para recuperar el autoabastecimiento energético de la Argentina debería ser una política de Estado y no una política de competencia electoral. Me parece que el proyecto que se ha presentado en diputados por la oposición, que se ha sancionado y que está a consideración del Senado, es un proyecto que no resuelve nada y que empeoraría mucho las cosas si el presidente no lo vetara. Prometer que uno con una ley puede obtener la felicidad o la satisfacción energética a costo cero es una falacia. Y por lo tanto, este proyecto es una falacia porque pretende retrotraer precios que no existen por condiciones de provisiones nacionales y por condicionalidades internacionales, porque la Argentina está inserta en el mundo y porque tenemos que volver a recuperar el autoabastecimiento energético. Para eso hay que invertir en extracción, en exploración, para eso hay que buscar más competitividad en mercados que son de monopolios naturales, para eso hay que invertir en generación, en transporte, en distribución. En esto hay un esfuerzo común también, que el esfuerzo que hace el gobierno nacional sea acompañado por el esfuerzo de las provincias argentinas en un acuerdo federal que se firmó como un acuerdo fiscal de obtener determinado tipo de objetivos macroeconómicos y que ahora lo está cumpliendo, pareciera ser que el único responsable de cumplirlo es el gobierno nacional. Y el presidente Macri está muy convencido de que si nosotros no luchamos contra el déficit y si no podemos poner seguridad en el desarrollo energético, es difícil que podamos crecer en la producción y en el empleo que genera la producción y el desarrollo económico. Bueno, vos, Pimpi, si hay algo que no ha hecho este gobierno es cuidar que no haya déficit. Mira, primero creo que es una buena noticia que el peronismo haya encontrado un punto en común para defender a las personas, a las familias, a los hogares argentinos y que mañana va a volver a mostrar esa unidad. A pesar de los bloques, va a volver a mostrar esa unidad y en el Senado se va a votar en conjunto. Porque esa es la fuerza necesaria que tenemos que tener. Pero te quiero decir que si hay algo que no ha hecho el gobierno, y lo muestran, si mirás las estadísticas del Ministerio de Trabajo, sobre cuál ha sido el crecimiento del trabajo en los 2 años y 3 meses hasta marzo de este gobierno, ¿sabés qué número arroja? Aumentaron 130.000 los monotributistas, que entre otras cosas tuvieron posiblemente la única medida positiva de este gobierno, que es haberlo incorporado a la posibilidad de tener la asignación universal por hijo. 139.000 nuevos monotributistas, 82.000 nuevos empleados públicos, En la nación no. Sí, a ver. Sí, 82.000 nuevos para empleados que todos tengan posibilidades. Y solamente, déjame que termine. Ya cada uno dijo 65.000 nuevos monotributistas sociales, 30.000 nuevas empleadas domésticas y 24.000 nuevos trabajadores en empresas privadas. Ese es el proyecto de desarrollo, ese es el crecimiento de que habla Walter. No, esa es la realidad de lo que ha hecho este gobierno. Se nos acaba el tiempo. Que aumenta el déficit fiscal. Como lo ha hecho a mi derecha, a la izquierda. Otro día. Un momento, por favor, estamos... Walter, Pimpi. Son 24.000 industriales. Otro día seguimos discutiendo, pero así ellos cierran el último minuto que nos quedan cada uno. Final, Natalia. Bueno, creo que mañana, si efectivamente el Senado vota la ley como está planteado, por un lado es un aliciente para el bolsillo de los trabajadores,
Pero por supuesto no es la ley que nosotros hubiéramos querido, porque acá hay una crisis energética, hay que resolverla poniendo bajo el mando de los trabajadores las empresas, nacionalizándolas, auditar qué es lo que han hecho con los subsidios todas estas empresas que no han invertido en infraestructura. Pero bueno, creo que también el gobierno muestra su careta porque va a ir al veto de esta ley, mostrando que todo el discurso de república, de basarse en la democracia, justamente está en contra de los intereses de los trabajadores. Gabriel. Este tarifazo es inviable, inviabiliza el país porque aparte viene más devaluación, el precio internacional. Si esto se aplica, Argentina no puede crecer nunca, los costos industriales se van al piso. Entonces, ¿qué pasa? El presidente dijo que la va a vetar. El problema que existe ahora es el siguiente, la CGT ya anunció un paro si el presidente la veta, todavía no. Y esto es un tema importante porque hasta ahora tenemos solamente una voz, es la voz del gobierno diciendo que sí o sí avanza con el tarifazo. Y los trabajadores, con un aumento del salario del 15%, no pueden hacer frente a este tarifazo. Entonces me parece fundamental ahora que los trabajadores tomen una iniciativa frente a un hecho que el gobierno ya dijo que va a vetar. Y nosotros no queremos que se pague solamente un costo político. No estamos en la especulación del año 2019. Queremos que los trabajadores puedan sobrevivir y no pagar un tarifazo que es confiscatorio. Bueno, además quería agradecer a los chicos del INTI. Ya nos acabó el tiempo y nosotros, bueno, nos despedimos, nos juntamos acá, Sí, nos despedimos. Vamos al fogón. Al fogoncito, acá. como siempre, y nos Dando encontramos. las zurras. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 19. como siempre.